Ok. Dice así la palabra. Dice Romanos 12:12. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Ok? Entonces, aquí nos está dando una imagen de una vida cristiana. Lo que está diciendo aquí básicamente es lo siguiente. La vida cristiana es de la siguiente forma. La vida cristiana está llena de gozo, está llena de esperanza, está llena de perseverancia, está lleno de sufrimiento y está lleno finalmente de oración. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a dedicar a observar la parte de la oración. Ya observamos nosotros cómo es que el sufrimiento es algo constante. Ya observamos que para perseverar en ese sufrimiento necesitamos de gozarnos en la esperanza, ¿sí? Ahora necesitamos observar en la última parte, ¿no? Para que tú tengas esta esperanza, para que tú tengas este gozo, necesitamos nosotros de oración. Y quiero que noten, ¿sí?, mi objetivo sencillo, simple, que es básicamente esto. Quiero que todas las personas que estén aquí se dediquen a la oración, ¿ok? Que sea algo normal en sus vidas y no solamente sea algo pasajero que hacemos nosotros de vez en cuando, ¿no? Sino que sea algo constante, que sean fieles en la oración, ¿ok? Estas dos palabras que les acabo de decir, constantes y fieles, son otras formas en las que podríamos traducir nosotros esta palabra, dedicados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, constantes, lo podemos observar en la NTV. La NTV va y traduce esta palabra, dedicados, como sigan orando, ¿sí? Entonces, en vez de dedicados a la oración, en la NTV dice sigan orando. ¿Qué significa eso? Constantes, de forma constante, que sea algo que realizan todos los días, ¿no? Entonces, la NTV va y nos alumbra sobre este significado, ¿no? La Reina Valera va y agarra la misma traducción de constantes, ¿no? Nada más que ella ya la coloca así, constantes en la oración, ¿sí? Pero la NBLA es probablemente la que tiene aquí la mejor traducción, porque nos dice la palabra dedicados a la oración, ¿ok? Dedicados. Y esa les digo que es una muy buena traducción. ¿Por qué? Porque lo que nos está indicando esta palabra básicamente es que tú y yo tenemos la tarea de estar orando. Tú y yo tenemos el designio de parte de Dios de que tenemos que estar orando, dedicados, ¿sí? Hemos sido dedicados nosotros ¿para qué? Para la oración, ¿ok? Quiero que veamos algunos pasajes que nos ayudan a ver este significado. Por ejemplo, chequen Marcos capítulo 3, versículo 9. Marcos capítulo 3, versículo 9. Aquí se utiliza otra vez la palabra dedicados. Nada más que ahora noten lo raro, porque en este pasaje se ocupa acerca de un bote, ¿ok? Está Jesucristo predicando y entonces Jesucristo va y se coloca en un bote. ¿Y qué nos dice este pasaje? Está justo antes de que se vaya a poner en el bote, dice, dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él, por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Aquí la palabra dedicados es la parte donde dice, tuvieran lista una barca para él, ¿sí? Entonces, tuvieran lista esa parte, es la parte dedicada. Está diciendo, les dijo a sus discípulos que dedicaran una barca para él. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Básicamente, que se le dio la tarea a esta barca y fue reservada para que Jesucristo fuera y predicara en ella. Entonces, los discípulos lo que tenían que hacer era colocar la barca, ponerla lista, que fuera preparada para la tarea que tenía que realizar. ¿Sí? Entonces no tenéslo, por eso es que les digo, dedicado es una muy buena traducción, ¿no? Otro pasaje, Romanos capítulo 13, versículo 6. Romanos 13, versículo 6, que ahí ya nos está hablando acerca de hombres, porque aquí en el pasaje pasado estaba hablando acerca de una barca, ¿no? Pero la barca no se dedica de la misma forma que la gente, ¿no? La barca simplemente se queda ahí, no hace absolutamente nada para estar dedicada. Pero la gente cuando es dedicada a algo, ¿qué sucede? Que se pone a trabajar, que se pone a obrar la gente, ¿sí? Aquí en Romanos 13, versículo 6, nos habla acerca de cómo es que los gobernantes están dedicados a cumplir con el servicio a Dios, ¿sí? Entonces, chequen lo que dice el versículo 13:6. Romanos 13:6 dice, pues por esto también ustedes pagan impuestos, pues los gobernantes son servidores de Dios, dice. Los gobernantes tienen que ser servidores de Dios.
dedicados precisamente para esto. ¿Ok? Entonces noten ahí, está diciendo, los gobernantes se supone que sean dedicados a ser siervos de Dios. Están designados de parte de Dios para una tarea, para servirle. Y por tanto tienen que entregarse a eso. ¿Ok? Entonces, si ya colocamos una definición para esta palabra, lo que significaría ser dedicado a algo, significaría reservado para una tarea. Reservado para una tarea y entregado a ella. ¿Ok? Reservado para una tarea y entregado a ella. Entonces, si tú y yo se supone que estemos dedicados a la oración, ¿qué significa? Que estamos nosotros designados de parte de Dios para orar. Tú y yo esa tarea se nos fue dada. Dios fue y nos dijo, oren, ¿sí? Y por tanto tú y yo nos tenemos que entregar de lleno a eso. Tenemos que vivir en oración. Tenemos que estar nosotros, como decía Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orando sin cesar. ¿Ok? Entonces tenemos que estar entregados a la oración, orando sin cesar. El pasaje que les dije, 1 Tesalonicenses 5:17, por si alguien lo quiere. ¿Va? Ahora, es bien, bien bonito que esta oración, que diga que esta palabra, perdón, dedicados, es una palabra que de hecho está también reservada para la oración. O sea, ahorita vimos nosotros 2 veces que se ocupa, que no hace referencia a la oración, ¿no? ¿Cuántas veces creen que se ocupa en total? Se ocupa 10 veces en la Biblia. Y solamente son 5 las que se ocupa para hacer referencia a otra cosa que no es oración. Las otras 5, o sea, la mitad de las veces, se ocupa para hacer referencia a la oración. Dice acerca de varias personas que estaban dedicadas a la oración. Miren, yo les voy a dar los pasajes, ¿va? Nada más para que los tengan. Está Romanos 12, el que estamos leyendo, pero antes de eso apareció en Hechos 1:14. Hechos 1:14. Yo se los leo, no se preocupen. Hechos 1:14 nos narra de la iglesia, cuando recién es instaurada la iglesia, y se nos dice ahí que todos los miembros de la iglesia estaban unánimes, dedicados continuamente a la oración. ¿Sí? Entonces noten ahí. En este caso es justo antes de que se inaugure la iglesia, más bien, estoy confundiéndome yo. Es justo antes de que se inaugure la iglesia, están los discípulos, está la mamá de Jesucristo, María, está otros discípulos aparte de los 12, y dice, todos ellos estaban unánimes, dedicados juntamente a la oración. ¿Ok? Luego, Hechos 2, versículo 42, ahí ya se instaura la iglesia, ahora sí, y ahí se dice al final del capítulo 2, estaban continuamente dedicados a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la repartición de pan y a la oración. ¿Notan? Entonces ahí también está hablando a toda la iglesia de ese momento y está diciendo ellos se dedicaban a estar en comunión, a estar aprendiendo y se dedicaban a estar orando. ¿Ok? Los Hechos 2:42. Luego, Hechos 6:4. Aparece otra vez. Y ahí están hablando los apóstoles. Y dicen básicamente los apóstoles que ellos tienen que dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, también los que están enseñando tenían que dedicarse a la oración y a la palabra. Y finalmente, Colosenses 4:2, Colosenses 4:2, ahí Pablo le está hablando a la iglesia y por tanto también te está hablando a ti y a mí y está diciendo, dedicaos a la oración, manteniéndonos alerta en ella con actitud de acción de gracias. ¿Sí? Estoy leyendo en otra traducción, nada más para que, por si acaso dudan, pero dice, están dedicados a la oración, dedíquense a la oración. ¿Sí? Entonces, noten, básicamente lo que estamos viendo aquí con esto es que tú y yo, como cristianos, lo normal tiene que ser que vivamos una vida dedicada a la oración. ¿Sí? O dicho de otra forma, la vida cristiana normal es una vida dedicada a la oración. Es el punto. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que aprender a estar dedicados a la oración. Ahora, tenemos que empezar a definir ya cómo luce esto, ¿no? Y vamos a comenzar con algo que no es. Ok, estar dedicados a la oración no significa que lo único que hago es orar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
Noten, por ejemplo, cómo es que se utiliza esta palabra en otros términos, ¿no? Hace rato se estaba utilizando para una parte del trabajo, ¿no? Los siervos de Dios, que son los gobernantes, tienen que estar dedicados, pero no es su vida completa. Hace rato estaba diciendo acerca de los apóstoles, acerca de los discípulos, que tenían que dedicarse no solo a la oración, sino también a la comunión y también dedicarse a la enseñanza, ¿no? Y ya un uso coloquial, tú y yo podemos decir que un esposo se dedica a su esposa y una esposa se dedica a su esposo, pero eso no significa que solamente están viviendo con esa persona y que no tienen trabajo, que no tienen una vida, ¿no? Fuera de ese matrimonio, ¿no? Aquí lo que hace referencia no es entonces que todo el tiempo se esté orando, aunque sí hay un pasaje que nos dice oren sin cesar, ¿no? Básicamente lo que quiero que resaltemos aquí es que no significa que tú estés orando las 24 horas del día, ¿no? Significa que esta oración más bien tiene que ser un patrón en tu vida, que tenemos de forma constante todos los días, ¿sí? Porque si somos también bien honestos, hay cosas que sabemos que no son dedicarse a la oración. Por ejemplo, tú y yo sabemos que si alguien nos dice, yo solamente oro cuando las crisis llegan a mi vida, eso no significa dedicado a la oración. Pues esta persona está reservándose la oración solamente para cuando hay crisis. O si alguien dice, yo solamente oro a la hora de comer, sabemos nosotros intuitivamente que eso no es dedicarse a la oración, ¿sí? Si alguien dice, yo solamente oro cuando me acuesto, justo antes de dormir, sabemos que eso no significa dedicados a la oración, ¿sí? Dedicados a la oración sería algo como lo que sucedió con Daniel, ¿no? Cuando Daniel iba y oraba, se decía que oraba él en la mañana, en la tarde y en la noche, que tenía tiempos de oración, en verdad, donde se estaba dedicando a eso, por falta de un mejor término, ¿sí? Y Dios era el que sabía. Pero aquí lo más importante es que sepamos nosotros, es que finalmente el que va a decir si te dedicas o no, va a ser Dios, ¿sí? Va a ser Él el que va a estar juzgando si tu devoción a la oración en verdad es real o es algo falso, porque Dios es quien conoce la diferencia del punto de esto, ¿sí? Entonces, tenemos tú y yo que aprender a dedicarnos a la oración. Entonces, no significa que literalmente todo el tiempo estemos orando, ¿sí? Significa que tenemos tiempos reservados. Sí hay que tener un tiempo de oración constante, porque de todos modos, de forma constante vamos a tener que estar teniendo pequeñas oraciones, pero también tenemos que reservar un tiempo en el cual sea puramente la oración, ¿ok? Entonces, cumplir con orar todo el tiempo, al tener tiempos, que de forma constante acercarnos a Dios, pero tener un tiempo reservado para la oración. Ok, pregunta, estoy a entender hasta ahorita porque siento que igual y me revolví un poquito en la explicación ahorita. ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? ¿Sí? Ok, ¿cómo vieron Sí, los demás? ¿Sí? ¿Qué dijiste? que todo bien. Ah, perfecto, va. Ok, entonces, ahora sí. Entonces, ¿qué sí significa dedicarnos a la oración? ¿Ok? Significa que cuando tú y yo nos acerquemos a orar, tú y yo veamos que sí podemos guardar nosotros ciertos consejos prácticos, ¿sí? Que nos ayuden a realizarlo. ¿Ok? Aquí les va. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver a través de una fórmula, ¿ok? Son una serie de letras que no van a tener ningún sentido, solas, pero que vamos a ir sacando qué es lo que significan, ¿va? Entonces, la primera letra es L, L, ¿ok? L, I, I. Que ya sé que no va a tener ningún sentido, perdón. Ujú. Ok, entonces son dos, ¿no? La primera significa libre, libre, ¿ok? La segunda es informado, ¿ok? Y están unidas porque podría parecer que son contrarias. Porque lo que estamos haciendo referencia aquí básicamente es que cuando tú vayas y ores, la forma en la que vas a tener que estar orando va a ser una forma libre. O sea, tú y yo no nos tenemos que estar restringiendo a que solamente podemos decir ciertas palabras, a que solamente podemos estar nosotros hablando en una forma específica, ¿sí? Las personas de la religión católico romana, por ejemplo, van y realizan lo que ellos consideran oraciones, que son rezos,
de esta forma, ¿no? Van y agarran el Padre Nuestro, agarran el Ave María. El Padre Nuestro es una oración que se encuentra en Mateo, capítulo 5. El Ave María es una oración externa, ¿sí? Pero van y repiten esas oraciones, ¿sí? Repiten esto y dicen ellos básicamente que ellos tienen que decir esto delante de Dios, con entendimiento y todo, pero tienen que decir estas mismas palabras delante de Dios, ¿sí? Ahora, eso no es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que tener una oración que sea libre, ¿ok? ¿Para qué? Para que no sea algo que estamos diciendo nosotros nada más de forma superficial o de forma trivial. Si yo voy y repito unas palabras que alguien más escribió, lo voy a estar haciendo de forma superficial. ¿Por qué? Porque no lo voy a estar diciendo en el interior de mi corazón, lo voy a estar diciendo con mi boca, pero en el interior de mi corazón yo no voy a estar formando estas ideas, ¿sí? Otra cosa que puede suceder es que lo hagamos de forma trivial si yo nada más repito las oraciones. Trivial significa básicamente nada más lo voy a hacer porque ya está destinado a que voy a decir estas palabras. Nada más voy a reservar el tiempo entonces, pero voy a decir esas mismas palabras y puede hacerse como una rutina algo extraña, ¿no? Entonces, la idea es que tú y yo más bien veamos que tiene que ser de forma libre la forma en la que oremos, ¿ok? Entonces, esto de forma libre significa no tenemos un guión, ¿sí? No tenemos un guión, sino más bien lo que buscamos es derramar nuestra alma delante de Dios. ¿Ok? Derramar nuestra alma delante de Dios. Lo que tú y yo buscamos es una relación verdadera con Cristo. Para una relación verdadera, tú vas a tener que derramar qué es lo que hay en ti. ¿Sí? Tú no vas a tener que repetir solamente lo que alguien más dijo, sino vas a tener que decir exactamente qué es lo que existe dentro de ti más bien. ¿Sí? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus sentires? ¿Sí? No una memorización, sino qué es lo que tú estás pensando. ¿Ok? Ahora, la otra parte es que sea una oración informada. ¿Ok? Porque al mismo tiempo que la oración es libre, eso no significa que tú y yo vamos y decimos cualquier cosa, sino que esta oración tiene que surgir desde nuestros corazones, sin ninguna clase de guión, pero por haber sido transformados por la palabra. ¿Ok? Informados significa voy y yo recibo lo que dice la palabra. Y eso que recibo de la palabra va y actúa en mi corazón para que yo me acerque de cierta forma delante de Dios. Les voy a poner un ejemplo bien claro y luego vamos a los versículos para que noten que esto es lo que tiene que pasar. ¿Ok? Pero un ejemplo claro. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 51? Si pueden acérquense ahí, Salmo 51. Ahí tenemos nosotros una oración de arrepentimiento de, del rey David. Pues el rey David, después de que cayó en adulterio con Betsabé, que pecó en contra de ella, de su marido y de Dios, y después de que fue y mandó a la guerra a su esposo para que muriera, es confrontado por el profeta Natán. Y este profeta va y le dice, tú has pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué hace David? David va y se arrepiente. Y estas palabras que tenemos aquí en el Salmo 51 son una de las oraciones de arrepentimiento de David. Otra, Salmo 32. ¿Ok? Entonces, nada más, pero quiero que noten esto. Tú y yo tenemos que leer este salmo. Tenemos que aprender de este salmo. Y este salmo debería influir en la forma en la que tú oras y en la que yo oro cuando nos acercamos en arrepentimiento a Dios. Pero noten que informado no significa simplemente voy a leerlo y voy a decir como que esto es lo que yo estoy diciéndole a Dios. Sino informado significa voy a ir, voy a entender este pasaje, voy a permitir y pedirle ayuda a Dios en su espíritu que me transforme con este pasaje para que después de esto yo ore de una forma similar a este pasaje. Yo me acerque y que sean mis palabras, pero que sean mis palabras afectadas por el mensaje de este pasaje. ¿Sí? Entonces es lo que tiene que pasar con nosotros. Algo similar a lo que sucede cuando nosotros predicamos. Cuando nosotros predicamos, tenemos que estar impartiendo lo que viene dentro del pasaje, pero no es solamente vamos y decimos lo que hay en el pasaje, sino que decimos el impacto que ha tenido en nosotros. Y sacamos palabras de nuestro ser, pero que están hablando acerca de este mensaje. ¿Sí? Entonces lo que tiene que pasar, pero tiene que pasar con la oración. Entonces tú y yo nos tenemos que acercar a la palabra, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que entender la palabra y mientras más la entendemos,
vamos a tener oraciones que estén más informadas por esta palabra, ¿sí? Y que aún así no perezcan en una falta de libertad, ¿ok? Entonces, ahora sí, versículo. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Es un versículo que nos ayuda, es un pasaje más bien que nos ayuda a observar que tenemos que ser informados por la palabra para que cambie nuestra forma de orar. ¿Ok? Entonces aquí está orando Pablo, de hecho, Efesios 3, 14 al 19. Y Pablo va y dice, chequen, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo va y ora, dice, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el obra interior, de manera que habite Cristo por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean, esta es la parte importante, capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ok. Esta parte es importante, pero aquí nos dice que Pablo está orando para que estas personas conocieran, para que estas personas, perdón, conocieran lo que viene en la palabra, que conocieran acerca del amor de Cristo y que ese amor de Cristo los impactara tanto que ellos fueran llenos de la plenitud de Dios, ¿sí? Entonces, este tipo de frases dentro de la Biblia nos ayudan a conocer que tú y yo tenemos que acercarnos y buscar ese conocimiento. Y ese conocimiento va a impactar en la forma en la que vivimos. Tú y yo tenemos que acercarnos a la Biblia, porque la Biblia va e impacta en la forma en la que vivimos. Otro pasaje, pero ese yo se los leo. Ese está todavía más claro. Entonces va a ser más sencillo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Pablo dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Aquí viene que oraba Pablo por los colosenses. Oraba que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Okay? Noten ahí cómo es que dice, si tú conoces, si tú llegas a entender la palabra y conoces la voluntad de Dios, vas a andar conforme es digno. En este caso, si conocemos la palabra, vamos a estar orando como es digno de Dios. ¿Okay? Entonces, nuestra oración tiene que ser libre, pero al mismo tiempo tiene que ser informada. ¿Sí? Tú y yo tenemos por eso que estar orando de forma constante. Dios, danos entendimiento de la palabra. Que esta palabra vaya y nos transforme. Tú y yo tenemos que orar las promesas de la Biblia. ¿Para qué? Para que vayan y transformen nuestra vida. ¿Sí? Tú y yo tenemos que orar las advertencias de la Biblia para que no vivamos de la misma forma. Y tú y yo tenemos que orar para que estas oraciones que hay dentro de la Biblia, también tú y yo las podamos orar desde nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, que le está diciendo, tiene que ser informado y tiene que ser informado por la Biblia. ¿Ok? Ahora, no solamente tiene que ser informado por la Biblia, puede ser informado también por libros. ¿Ok? Hay libros de gente cristiana, de pastores dedicados por completo, que nos enseñan también a perdón, a orar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos eran tan afectados por la escritura que ellos nos dan como un patrón para poder observar de su ejemplo cómo es que también podemos orar nosotros, ¿no? No solamente libros, ¿no? También los maestros que tenemos aquí presencialmente, también las personas que van y oran de entre nuestros hermanos, ¿no? Todas estas personas, tanto libros como maestros como hermanos, nos pueden estar mostrando un patrón, ¿no? Yo quería nada más enfatizar la parte de libros, porque me gustaría recomendarles uno. Hay uno en específico que he visto que es muy, muy hermoso en sus oraciones. Este libro se llama El Valle de la Visión. El Valle
de la visión. ¿Ok? Este libro es un conjunto de oraciones puritanas. Y si han estado aquí un rato en el estudio, saben que me gustan mucho los puritanos y de forma constante menciono a puritanos, ¿no? Entonces, este libro tiene una gran cantidad de oraciones donde estas personas oran sobre una gran cantidad de temas y nos dan un ejemplo bastante hermoso de cómo es que podemos tú y yo estar orando. ¿Ok? Nada más ahí sí sería bien, bien importante. Esas oraciones no son infalibles, ¿no? Entonces, menos sería para que las repitamos nada más, ¿no? La idea de estas oraciones es que tú y yo aprendamos acerca de la forma en la que están orando y que tú y yo internalicemos ese mensaje que viene unido a la escritura y que nos transforme a nosotros para orar nuestras propias oraciones, que fluyan libremente aun cuando tengan este tipo de ayudas. ¿Sí? Ok. Entonces, primero que nada, libre y informada. ¿Ok? Segundo, tenemos que hacerla solos y reunidos. Entonces, si mejor ya no digo primera letra, porque la verdad no tiene ningún sentido. Solos y reunidos, mejor. ¿Sí? Solos y reunidos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que la oración está hecha de tal forma que tú y yo oremos solos, o sea, en nuestro cuarto, de rodillas, junto a nuestra cama, con la puerta cerrada. Y está hecha también para que tú y yo oremos en conjunto, con el resto de la iglesia, con nuestros hermanos, ¿sí? Para que estemos orando con nuestras familias también, ¿sí? Entonces, les doy un ejemplo. Había una mujer que se llamaba Susana Wesley, que tenía 16 hijos, ¿ok? 16 hijos, o sea, una gran cantidad de hijos, ¿no? Y básicamente algo que hacía esta persona era que le enseñaba a sus hijos disciplina, les enseñaba a sus hijos a estar cuidando, estar andando en los caminos que debía, ¿no? Y entonces algo que hacía era que se reunían en familia, 16 personas, estar orando, ¿sí? Entonces, así tú y yo también tenemos que estar aprendiendo. Tenemos que estar orando nosotros con nuestras familias, con las personas que conocemos, o estar orando con el resto de la iglesia. Por eso también destacamos mucho nosotros cuando hay reunión de alabanza y oración, ¿sí? Es bien importante, vayan a estas reuniones, ¿va? Ahora, vamos a verlo en algunos pasajes. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ya lo leí, pero se pueden vaya para allá. Hechos 1, versículo 14. ¿Qué dice? Dice, todos ellos, todos los apóstoles, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ahí estamos hablando de un grupo de, aunque sea, si no me fallan las cuentas, estamos hablando de aunque sea 12, 13, 14, 15, 16, 17, aunque sea 17 personas. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una buena cantidad de personas, ¿no? Hechos 12, 12 es otro pasaje que nos muestra esto, ¿no? Pedro, Pedro, dice cuando salió de la prisión que fue a la casa de María, estoy leyendo el versículo 12, pero me salté lo de darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. ¿Ok? Entonces, no tener un patrón ya desde el inicio de la iglesia que de forma constante se reunían en conjuntos a estar orando. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque en muchas ocasiones va y se desmerita este tipo de oración. Entonces, en muchas ocasiones nosotros vamos y pensamos, no, pues la oración de verdad, ¿sabes cuál es? La que tú tienes en privado. Tu relación con Dios, ¿sabes cuál es? La que tú tienes en privado, ¿sí? Y mientras que está bien, porque lo que queremos hacer con eso es destacar, básicamente que es muy importante que tú tengas una relación a solas, no tenemos que desmeritar que también se realiza en grupo, ¿sí? O sea, hay que dedicarnos a las dos cosas, a la oración con las personas, a la oración en lo privado, ¿sí? Para no caer en realizar una y no la otra, ¿sí? Entonces hay quienes ahorita se dedican mucho a la oración en conjunto, oran cuando están dentro de la congregación, pero en casa no oran, ¿no? Hay muchos que oran en su casa, en lo personal, pero van y hasta se separan de la oración, no, perdón, se separan de la iglesia
y ya nunca quieren estar haciendo algo con algún otro cristiano. Y tanto en la enseñanza como en la oración necesitamos de otros cristianos. Nuestra relación con Dios no es solos, solamente, es también con su iglesia. ¿Ok? Entonces es bien, bien importante que para que tú y yo tengamos un cristianismo bíblico, estemos orando de forma constante con otras personas, no solamente en lo privado. ¿Ok? Ahora, un último pasaje, pero ese para ver la oración en lo privado. Este, para eso vámonos a Mateo. Mateo, capítulo 6, versículo 6, porque este pasaje nos habla acerca de la oración en lo privado. Entonces tú y yo tenemos que estar procurando también orar a solas. ¿Sí? Y que haya una oración que recebemos por completo a nosotros. Una oración que no queremos mencionar delante de las demás personas. Una oración que sea solamente tú y Dios. ¿Ok? ¿Por qué digo que no queremos mencionar a las personas? Porque en muchas ocasiones vamos a tener la tentación, puede suceder, de nada más estarle diciendo a las personas, yo oro de esta forma. Y es una pésima razón para estar orando, pero puede ser lo que suceda. ¿Sí? Entonces, esta oración por completo en lo privado no se le dice a las personas cuánto oras, no se le dice cómo estuviste en la oración, sino más bien se reserva por completo para Dios, porque Dios está en lo secreto ahí contigo. ¿Sí? Dice Mateo 6, versículo 6. Dice, tú, cuando ores, entra en tu aposento. Ora, cuando hayas cerrado la puerta. Ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, a Dios le gusta la oración en grupo y le gusta la oración privada. ¿Ok? Entonces, libres e informados, solos y reunidos. Y tercero, desesperados y gozosos. Desesperados y gozosos. ¿Cómo tenemos que orar nosotros para que estemos dedicados? Oramos en la desesperación y oramos en el gozo. ¿Ok? Es el punto de esto. Entonces, la oración tiene que formar parte de todos los momentos, tanto buenos como malos que estamos viviendo. Estaba diciendo hace rato, hay gente que puede decir simplemente que se dedica a la oración porque cada vez que viene algo malo a su vida, va y ora. Entonces la está reservando para las crisis, ¿sí? Pero no ora cuando sucede algo bueno, en agradecimiento a Dios, ¿no? Aquí el punto es que tú y yo unamos las dos, ¿no? Y que nuestra oración de forma constante esté realizando un agradecimiento a Dios por todo lo que recibimos, un agradecimiento por todo lo que no recibimos, ¿sí? Y de forma constante, cuando hay alguna dificultad, vamos y nos acercamos con lágrimas a nuestra cama, con nuestra almohada y nos arrodillamos delante de Dios y le oramos nuestros profundos dolores y temores, ¿sí? Entonces, nuestras mayores alegrías, nuestros mayores agradecimientos y nuestros mayores y más profundos dolores y temores los dedicamos a Dios. ¿Ok? Vamos a ver un pasaje nada más para que vean que esto es la condición normal de un cristiano. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. No habla acerca de la oración en específico, pero quiero que noten que nos dice que la condición normal de un cristiano es que estas dos cosas, el sufrimiento y el gozo, están reunidas en su vida de forma constante. ¿Sí? Entonces, si tenemos que orar de forma constante, vamos a orar en las dos, es el punto, ¿no? Entonces, 2 Corintios 6, versículo 10, ese, si pueden subrayenlo, este es un pasaje que me encanta. 2 Corintios 6, versículo 10, dice de la siguiente forma. Dice, Pablo hablando acerca de cómo es que sufría, ¿ok? Dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. Noten ahí, porque esa es la parte que quiero que noten. Entristecidos, porque pasan dificultades, porque la tribulación es lo normal dentro de nuestras vidas, como cerramos la semana pasada. ¿Sí? Pasan una gran cantidad de dificultades y si no pasan dificultades en nuestra vida, de todos modos, de forma constante tenemos este mundo caído donde hay cientos de millones de personas engañadas, donde hay dolores de espalda, de rodilla, donde hay enfermedades, donde hay todo, ¿no? Podríamos estar entristecidos todo el tiempo. Al mismo tiempo, siempre gozosos, dice el pasaje, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos una gran cantidad de gozos.
Tenemos a Dios con nosotros en este mundo caído y podemos saltar de gozo. ¿Por qué? Porque tenemos todo tipo de deleites, tenemos a la iglesia, tenemos nosotros hermanos que de forma constante nos acercan a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración para que estemos dedicados a ella? Tiene que ser desesperados y gozosos. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir lo que llevamos ahorita. Llevamos nosotros básicamente que tú y yo tenemos que estar orando de forma libre, ¿sí? Y de forma informada. Entonces, nos dedicamos a la oración, al estar orando desde nuestro corazón, hablándole a Dios personalmente y hablándole con un corazón transformado por la palabra. Segundo, tenemos que hacerlo solos y reunidos. Cuando nos encontramos con hermanos de la iglesia y estamos saliendo con ellos para una comida, vamos a llegar un momento para orar, ¿sí? Cuando estamos nosotros solos, vamos a dedicar tiempos para orar y vamos a hacer tiempos específicos donde sabemos que vamos a estar solos para regularmente estar orando a nuestro Señor. ¿Ok? Y vamos a hacerlo desesperados y gozosos. ¿Ok? Cuatro. Cuatro. Tenemos que hacerlo nosotros de forma espontánea y de forma programada. ¿Ok? Espontáneo y programado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Ojo, que tú y yo va a haber ocasiones en las cuales vamos a poder orar porque salió de forma espontánea. De repente sentí un deseo y quiero orar en este momento. ¿Sí? Vamos a orar de forma espontánea. ¿Por qué? Porque no era en el tiempo en el cual ya tenía dedicado para orar, ¿no? Yo ya sabía que tenía dedicado una hora en la mañana para estar orando. Quizás estoy exagerando un poquito, que yo, la neta, yo no llego a una hora. Entonces, vamos a ponerle unos 20 minutos que tenía reservados en la mañana para estar orando. Digo, apunten a una hora, ¿eh? O sea, apunten a que sea largo, ¿no? Pero, no estoy en esos 20 minutos, pero aún así voy a orar de forma espontánea durante el día, ¿sí? Voy a orar cuando me encuentro yo en la ducha. Voy a orar cuando me encuentro yo de camino al trabajo, ¿sí? Voy a orar en algún momento en el día que simplemente sé que que surgió este tiempo y digo, ¿por qué no orar? ¿Sí? Y luego programado. ¿Qué significa programado? Voy a estar orando yo, no solamente en tiempos espontáneos, sino de forma constante. Piensen ustedes en una relación, porque eso es lo que es una relación de comunión con Dios en la oración, ¿no? Piensen en una oración romántica. ¿Cómo es que sucede esta relación? Sucede porque se determinan ciertos tiempos específicos donde, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a salir, vamos a tener una cita y vamos a dedicarnos a estarnos conociendo el uno al otro, ¿sí? Vamos a reservar este tiempo para tener un plan y en ese plan vamos a estar procurando que crezca nuestra relación, ¿sí? Al mismo tiempo en la relación surge de forma espontánea. De repente fue y dije, quiero estar con esa persona ahorita. Entonces voy a ver si puedo sorprender a esta persona, ¿sí? O voy a ver si puedo marcarle, ¿no? O voy a ver si puedo enviarle un mensajito y vamos a platicar un segundo, ¿no? Así igual con Dios. Ahora, el punto para esto, para ustedes y para mí, es que tenemos que planificar entonces. Tenemos que planificar para este mes que viene de junio. ¿Cómo va a estar mi disciplina de oración? ¿Qué tiempos voy a reservar? ¿Cuándo me voy a reunir para que sea periódico? ¿Sí? Entonces yo les animaría, por ejemplo, a comenzar a hacerlo cada día. ¿Qué días voy a estar? ¿Qué horario del día voy a estar orando? ¿Sí? Si de plano ahorita no estamos orando nada, comiencen con un día. El punto de esto es que comencemos a hacerlo de tal forma que sea una disciplina también. Entonces, la parte de orar de forma programada, lo que consigue es que nos alienta a nosotros a ser disciplinados en esta relación. Y disciplinar no significa algo malo, ¿eh? Porque otra vez les pongo el ejemplo de la relación. Cuando van y se reúnen de forma periódica, eso es disciplina. Y no significa algo malo. Aún así, en el tiempo que pasas con esa persona, es magnífico, ¿sí? Pero eso tiene que pasar también con Dios. Porque les digo, porque en muchas ocasiones pensamos, si no es espontánea mi oración, significa que no es una oración que venga de mi corazón. Eso es una mentira por completo. Por eso el ejemplo de la relación sirve muy bien. ¿Por qué? Porque aun cuando sea algo planificado y disciplinado y tengas incluso horarios para lo que van a estar haciendo con esta persona,
como de en este momento vamos a estar en el cine, después de eso vamos a estar en el café. Aún así, lo que hace magnífico que sea eso es la persona. Entonces, si ahorita no nos está saliendo la oración programada, porque no nos estamos dando cuenta con qué persona estamos. Estamos con Dios, ¿sí? Entonces, lo que tiene que pasar es que seamos disciplinados. Y al mismo tiempo, los que ya están tendiendo más hacia la disciplina, que también aprendan a ser espontáneos, ¿no? Entonces, si tú ya tienes esos espacios, pues también búscalo cuando sea en una parte del día que no tenías planificado orar, ¿sí? Dile a Dios lo que estás pensando. Dile a Dios si has pasado por alguna tentación. Dile a Dios si tienes algún plan en ese día. Dile a Dios, que básicamente vaya y te acompañe de forma constante durante todo tu día, ¿sí? Entonces, que dije espontáneo y programado, ¿ok? Espontáneo y programado, ¿ok? Uno último, tenemos que tener nosotros oraciones que sean cortas y largas. Cortas y largas, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque también de estos aparecen, este, estos también aparecen dentro de la escritura. Entonces puedes observar de forma constante que se realizan oraciones dentro de la escritura, que son oraciones muy, muy cortas. Y al mismo tiempo también puedes observar largas, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Podemos observar nosotros una oración bastante corta cuando observamos nosotros el Colosenses capítulo 1. Es el pasaje que estábamos leyendo hace rato, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículo 9, en adelante, ¿sí? Sí, sí pueden acérquense ahí, sí, vamos a leerla, va. Sí, es Colosenses 1, versículo 9 al versículo 12, técnicamente. ¿Sí? ¿Ya tienen? Dice así, dice la palabra, dice, versículo 9, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Ok? Aquí es donde comienza la oración. Pedimos que sean llenos del conocimiento de Dios, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Noten qué tan corta fue esa oración. Creo que no duré ni un minuto leyéndola. ¿Ok? O sea, estamos hablando de una oración bastante corta. Y estas oraciones aparecen bastante en la escritura. ¿Ok? Y al mismo tiempo, también aparecen oraciones bastante largas. Y también nos aparecen narraciones donde se dice que se estaba orando de bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, una oración larga, perdón, denme unos segundos. Ok. Una oración larga, por ejemplo, que son las que se encuentran en los salmos. Los salmos son palabras que son dichas delante de Dios. Y tú vas y checas y hay salmos de todos los tamaños, ¿no? Y hay unos salmos que son bastante grandes. Por ejemplo, el Salmo 119 sería el ejemplo más claro, ¿no? Ese es el capítulo más largo en toda la escritura. Y si tú fueras y leyeras ahorita el Salmo 119, sí te tomaría un ratito. Y todo este salmo nos habla acerca de peticiones que son prácticamente reservadas únicamente al que está diciendo la persona. Dios, ve y transfórmame con tu palabra. Amo tu palabra. Ayúdame a aprender de tu palabra. Ayúdame a que yo conozca las verdades que hay en esta palabra para que no peque contra ti. ¿Sí? O sea, el mensaje de este salmo, todo va en relación a eso, pero lo dice de forma constante, ¿no? Y está diciéndole a Dios y meditándolo y diciendo y observando de cuántas formas, básicamente, se puede pedir esta misma petición para que impacte su vida de todas las formas que puede Dios. ¿Sí? Ese es uno. Otros ejemplos, pero nada más se los doy. Bueno, sí, sí, acompáñame. Lucas 6:12. Lucas 6:12. Y estos ya son ejemplos donde se narra
que existían estas oraciones, ¿ok? Por aquí ya no la vemos nosotros dicha, escrita, pero se dice que existía, ¿no? En Lucas 6, versículo 12 dice, en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Lo notan? O sea, Jesucristo iba y lloraba largos ratos. Jesucristo es probablemente el mejor ejemplo, ¿no? Porque no solamente se dice aquí, ¿no? Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes en Getsemaní? Va y le dice a sus discípulos, ¿no pudieron velar una hora junto a mí? ¿Sí? Ahí tú y yo deberíamos de ser redargüidos por eso, ¿no? Por eso también se nos dice a nosotros, ¿puedes tú velar y orar una hora por mí? ¿Sí? Junto a mí, perdón. Sí. Entonces, esa es la idea tuya, tenemos que también procurar estar haciendo eso. ¿Ok? Entonces, de forma constante tenemos que procurar que nuestras oraciones sean largas y cortas. ¿Ok? Aquí me equivoqué en la simbología, eran largas y cortas. Es que les dije cortas, largas y cortas. Sí, entonces la idea es que esa sea nuestra oración. ¿Ok? Vamos a recapitular y ya terminamos, ¿va? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros para ser dedicados a la oración? Pues lo que significa ser dedicados es que tú y yo tenemos que estar, bueno, no, ¿te acuerdas qué significa dedicados? ¿Lo notaste? Sí, Vas. es dedicado, reservado y entregado a tareas. Exactamente. Ujú. Entonces tú y yo tenemos que estar reservados para la oración, o sea, tenemos que utilizar de nuestro tiempo para estar realizando esto. Y tenemos que entregarnos de lleno, o sea, nuestro corazón tiene que ser derramado en esto. Por eso es que la oración es no solamente es hablar con Dios, ¿no? Sino es derramar nuestro corazón delante de Dios, ¿ok? Entonces tenemos que estar dedicándonos a la oración, no puede ser algo que falte porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios de forma constante, vamos a tener que estar orando fielmente a nuestro Dios, ¿ok? Ahora, esta oración, para que sea una oración que sí sea dedicada, que no sea nada más unas palabras, sino que sea una oración que en verdad provenga de este corazón, tiene que ser una oración libre y una oración informada. O sea, tiene que ser en verdad que yo estoy entregando mi corazón y diciendo palabras que surgen de él, pero que son palabras que surgen porque hemos sido transformados con la Biblia. ¿Sí? Tienen que ser también una oración que hagamos nosotros solos y reunidos. ¿Por qué solos? Porque gran parte de nuestro tiempo estamos solos y reunidos, porque la otra parte estamos reunidos. Entonces, cuando estemos así solos y cuando estemos reunidos, vamos a tener que estar procurando orar a nuestro Dios, ¿sí? Tiene que ser una oración que sea desesperada en los momentos que hay dificultades y que hay enfermedades, que hay muerte, que hay sufrimiento y gozosa en los momentos en los cuales nosotros estamos con alegría y teniendo cosas, muchas cosas por las cuales agradecer a nuestro Dios. ¿Ok? Tiene que ser una oración también explosiva, no, perdón, espontánea y programada. ¿Ok? Una oración que sea espontánea significa surge del momento. Y una oración programada significa reservé un tiempo específico para orar. ¿Sí? Y finalmente tiene que ser una oración que sea corta y larga. Entonces tengo que buscar yo formar de las dos en mi vida. Ser una persona que se conozca por la oración. La parte de largas, ya no les puse el ejemplo, pero un predicador llamado John Knox, muchas personas se preguntaban acerca de él qué sucedía, porque John Knox se dedicaba por completo a la iglesia. Iba y atendía a su iglesia, iba y les aconsejaba, iba y les predicaba, les preparaba los temas, pero cuando no estaba haciendo esto, se dedicaba a la oración. Y él decía una frase bien famosa, John Knox, pues si lo quieren anotar, se escribe K-N-O-X. K-N-O-X, ¿ok? Que dice una oración que él hacía de forma constante por cada uno de los miembros de su congregación, si podía, si los conocía, ¿no? Entonces los que conocía iba y oraba por ellos, oraba de forma específica, oraba por su esposa, oraba finalmente por su nación y lo hacía largamente. Entonces, ahora sí, la oración que les decía que tiene famosa era que él oraba delante de Dios, dame a Escocia o me muero. ¿Ok? Que eso es una hipérbole, no se iba a morir literalmente, ¿no? Pero lo que está diciendo él básicamente era, oraba con un corazón bien, bien entregado a que Dios fuera y convirtiera a su nación, que era Escocia. ¿Ok? Entonces tú y yo también nos tenemos que entregar de esta forma, estar orando también de forma larga. Vamos a tener que ejercitarnos porque la verdad es que no viene de forma sencilla. ¿Sí? Bueno, que sea, yo digo eso de experiencia propia, ¿no? A mí no se me hace sencillo. No sé, a algunos se les hace sencillo, que bueno, continúen ustedes ahí, ¿no?
Pero bueno, yo de mi experiencia digo, no se me hace tan sencillo, ¿no? Entonces, la palabra para hoy siempre, y siempre va a ser, dediquémonos a la oración. Seamos fieles en ello, seamos constantes en ello. Que Dios ordene lo que hacemos y por lo mismo vaya y ordene que tengamos un tiempo de oración. Y en ese tiempo de oración que nos dediquemos a lo eterno, ¿sí? Como a lo temporal, que nos dediquemos a estar hablándole a nuestro Dios, como nos dedicamos a pedir y depender de Él. Va. Podríamos decir más cosas sobre la oración, hermanos, pero eso podemos decir en una hora. Va. Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres tan grande y tan bueno con nosotros, porque tú has cambiado nuestros corazones para que el día de hoy estemos procurando entender tu palabra, que tú has transformado nuestro ser para que el día de hoy procuremos crecer en esta relación contigo. Ayúdanos a que este tiempo que hemos dedicado a estar observando y aprendiendo de tu palabra, que no se quede en mero conocimiento, que no sea de ese conocimiento que viene y se va, sino que sea lo que nos transforme, que obre en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo agarre estas palabras, que agarre el mensaje de Romanos 12:12 y que transforme nuestros corazones para que seamos gente dedicada a la oración. Ayúdanos a entender que debemos de entregarnos de lleno a esto, que aunque no tome todo nuestro día, porque sabemos que tenemos que entregarnos otras cosas, que sí sea algo extremadamente importante en nuestras vidas, que sea algo que se note la relevancia en nuestras vidas. Y así como se dedica un esposo a su esposa, que sí también digan las personas de nosotros que tenemos una relación muy grande con la oración y a través de ella contigo, Padre, que podamos nosotros dar a notar en verdad delante de otros un ejemplo como lo van a hacer muchos maestros para nosotros y que lo hagamos de tal forma que en verdad nuestro corazón esté siendo derramado delante tuyo, que no sea solamente palabras que decimos de forma externa, sino que estemos hablando desde el interior de nuestros seres, cambiados y transformados, porque sabemos que tú eres real y queremos que tú nos escuches. Padre, ayúdanos a depender de forma constante de ti, a que nosotros estemos tan conscientes de que la oración es una forma de dependencia, que lo hagamos en momentos buenos y en momentos malos. Y en los momentos buenos te agradezcamos por todo, porque sabemos que vino de tu mano. Y en los momentos malos, vayamos y procuremos pedir que tú cambies, que tú muevas, pero sobre todo que nuestros corazones estén firmes y se fortalezcan en ti. Padre, ayúdanos para que estas oraciones en verdad vengan de nuestro corazón y sean entregadas de esta forma libre, aun si estamos también haciéndolo en conjunto con otras personas, como ahorita. Ayúdanos a que lo que dice cada persona aquí, en esta misma oración, que sea dicho desde el interior de sus corazones y que oremos nosotros en conjunto porque sabemos que eso también te agrada y te alegra que tu iglesia se reúna toda para estar agradeciendo, adorándote a ti y estar de forma constante pidiéndote por nosotros como conjunto, como iglesia, Padre. Tú bendice esta iglesia de vida nueva, haz que lleguen más personas a ser convertidos por sus esfuerzos, que los pastores continúen predicando la palabra con confianza y que gente sea transformada de los que ya están aquí, que continúen siendo edificados y creciendo. Y ayúdanos a formar parte de esa edificación, Padre. Gracias porque tú eres tan grande y bueno. Y gracias sobre todo porque tú obraste con amor al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Nunca nos dejes olvidar ese hecho y que sea algo por lo que agradecemos todos los días, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Pues eso sería el estudio del día de hoy.